Bien, pues hola a todos. Muchas gracias por ser tan puntuales. Las 10 personas que están ahorita en este momento en la sala esta virtual de comunicación, les agradezco mucho que hayan tenido el interés de tomarse un tiempo para venir a escuchar esta breve charla. Es básicamente eso, una charla. Alguien muy amablemente en Facebook me agradecía por preparar este seminario, no tiene, digo, de nada, pues lo hago con el mayor de los gustos, pero no es un seminario como tal, es básicamente una charla en donde vamos a hablar sobre unos aspectos que yo creo que podrán ser interesantes para quien esté pensando en hacer algo o haya pensado en algún momento hacer algo con plantas medicinales. Yo creo que le va a ser de interés. Les aclaro, no va a ser una sesión en donde les digamos para qué sirven las plantas medicinales, no es la intención de, este, de esta clase virtual, si la quieren llamar así, de esta charla, como le hemos llamado. No va a ser sobre propiedades, es más bien sobre los aspectos que tienen que ver con el modelo de negocio sustentable para poder hacer aprovechamiento de las plantas medicinales vía la comercialización de las mismas, ¿de acuerdo? Entonces, sobre eso de hoy esta pequeña charla. Les reitero, espero que les interese. Ojalá que todos estén bien en su casa, que no hayan tenido necesidad de tener que salir como mucha gente que tenemos necesidad de salir porque a pesar de que sí, la instrucción es quédate en casa, pues desde luego hay quien, si no salimos a chambear, pues no ganamos la papa, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que ustedes estén en estas condiciones, que puedan estar encerraditos, que no tengan ningún problema en la salud, y les mandamos un abrazo hasta su cuarentena para que sigan manteniéndose a salvo con todo este relajo que nos cayó encima de repente. Muy bien, pues miren, somos 11 personas, somos 12 en realidad, contándome a mí, las que ya estamos aquí. Entonces yo creo que es un buen número, ¿no? Son la gente que tiene interés y está perfecto. En el live pasado en Facebook fuimos cerca de 150 personas. Quizás es que esta plataforma de Zoom, porque hay que descargar app en celular o en tablet, pues a lo mejor no es tan amable como el live de Facebook. No más que Facebook no me permitía desde el día de ayer, no es una cosa en mi máquina, ya lo revisé, probamos en 3 máquinas diferentes. Alguien aquí, otra persona que también administra una página de Facebook, quiso hacer un live también en lo suyo y tampoco pudo hacerlo, ¿no? Entonces es una cosa rara que está pasando, vamos a ver cuándo se resuelve. Pero bueno, mientras tanto, mientras se resuelve, vamos a aprovechar esta plataforma que usamos justo para dar el último curso que dimos hace unos días, que fue sobre gestión de títulos de aprovechamiento, una pinche esa clase de cosas. Y vamos a seguir con este asunto. La verdad es que a mí me ayuda muchísimo porque me ayuda a pasar el tiempo, a seguir fresco en las cuestiones de análisis de modelos de negocio que nosotros desarrollamos. Entonces, bueno, es un gusto para mí compartirlo con ustedes. Vamos a dejarnos de rollo y vamos a empezar entonces con esta, les decía, breve charla. Y a manera introductoria, ¿no? Vamos a hacer la que todos se saben, ¿no? Que la broma es que ya hasta parece artículo científico, porque todos empiezan diciendo que México es un país megadiverso. Y efectivamente es un dato que ya está perfectamente asentado y es sumamente cacareado. Sí, México tiene una enorme cantidad de especies de todos los grupos taxonómicos, es reservorio de un montón de especies endémicas que evidentemente no hay en otras partes del mundo. Entonces sí, vamos a empezar por ahí con este rollo de las plantas medicinales. Hay un montón de especies que se encuentran en nuestro país. Y teóricamente esa enorme biodiversidad, esta enorme diversidad, en este caso específico de flora que hay en nuestro país, pues representa una enorme riqueza biológica y es un recurso, por tanto, para potenciar el desarrollo del país, ¿no? En teoría es así. En la práctica no ha logrado trascender no solo el aspecto de las plantas, sino de otros recursos naturales que tenemos, no ha logrado trascender a ser realmente recursos para el desarrollo, se quedan en la parte potencial, pero bueno, las plantas en este momento también lo son. Sin embargo, es lo que les comento, en muchos casos estos recursos se quedan allí sin que nadie los pele, sin que se hagan investigaciones al respecto para su aprovechamiento, y cuando hay investigaciones para su aprovechamiento se deja de lado esta parte del modelaje de negocios para que tenga una repercusión seria en la gente que los echa a andar, ¿no? Entonces, es lamentable, perdón, pero es así. México tiene un montón de recursos naturales, pero la mayoría de ellos están subaprovechados, están no aprovechados, o en el peor de los casos están siendo aprovechados, pero no están siendo aprovechados sustentablemente, ¿no? Entonces, bueno, justo es el caso de las plantas medicinales en el país, ¿no? Vamos a ir viendo un poquito acerca de esto.
desarrollé esta pequeña charla en algunos rubros temáticos que ya iremos viendo, pero sí todos apuntan en que en este momento las plantas medicinales son un recurso que no está siendo aprovechado como podría aprovecharse y por tanto no está generando los beneficios económicos y sociales que podrían generar las plantas medicinales, más allá del efecto terapéutico que en algún momento puedan tener, ¿no? Para dar contexto a lo que les estoy comentando, según diversas fuentes, obviamente el número puede variar en función de la fuente bibliográfica, pero vamos a redondear una cifra. Se estima que más o menos hay 30,000 especies de plantas en nuestro país. 30,000 especies de plantas. Es un mundo, ¿no? Completamente este rollo de los vegetales. No es mi área, la verdad es que el área de las plantas para mí no resulta, es claro interesante, pero no resulta tan atractivo como el área de fauna. Sin embargo, le hemos metido esta parte de modelaje de negocios. Bueno, hay 30,000 especies de plantas y de las cuales hace unos años el Instituto Nacional Indigenista es la única investigación relativamente reciente que yo encontré, seguramente hay otras, pero documentaba que hay cerca de 3,000 especies de plantas que tienen algún uso medicinal en nuestro país, es decir, hay 30,000 especies de plantas en México y el 10% de la riqueza total florística del país pudiera entrar dentro de esta categoría de plantas medicinales, ¿no? Entendiendo que una planta medicinal es desde luego un vegetal que comprobadamente de manera científica o bien por uso tradicional se estima o se sabe que tiene alguna propiedad terapéutica contra algún padecimiento o varios padecimientos, algunas de estas, ¿no? Entonces, bueno, quedémonos con este número, 30,000 especies de plantas en México y 3,000 de estas tienen propiedades medicinales. Esto, otra vez, nos habla de potenciales. Estamos hablando de 3,000 especies que potencialmente pudieran ser aprovechadas por su aspecto medicinal. Sin embargo, y siguiendo con los números, igualmente algunas investigaciones reportan que de manera cotidiana en nuestro país, esta información es para México, en nuestro país solo se comercializan solo 250 especies de manera fresca o deshidratada, y estas 250 especies provienen principalmente de las partes, de las zonas centro y sur del país. Es decir, de las 3,000 especies que tienen propiedades medicinales en nuestro país, solamente 250 especies se aprovechan de alguna manera para ser comercializadas frescas o deshidratadas. Es decir, el porcentaje es muy pequeño en comparación de lo que hay. Y justo es lo que les digo, existen al menos 2,750 especies que representan, por así llamarlo, el mismo número de oportunidades para realizar aprovechamiento sustentable en estas especies que actualmente nadie está pelando, ¿no? Este es como una de las grandes cosas que nosotros encontramos cuando hicimos esta pequeña investigación de modelos de negocio para plantas medicinales, en donde hay un mundo muy grande, es decir, el número de plantas con propiedades medicinales que no se usan es mucho mayor, que no se comercializan al menos, es mucho mayor de las que se están comercializando actualmente, que tan solo son 250. Ahora, muy bien, hay ese número de plantas, hay un montón que no se están comercializando, pero ¿quién diablos usa realmente plantas medicinales en México? Mucha gente suele pensar que solamente las viejitas, es un tema de creencias, obviamente, que solo las viejitas, mujeres mayores de edad, usan y consumen plantas medicinales. ¿A quién no la abuela le ha dado un tecito de lo que sea para curar el dolor de donde sea, ¿no? Entonces es como un tópico recurrente en donde solo las mujeres mayores de edad utilizan plantas mexicanas. Pero esto no es así. La verdad es que, por ejemplo, un estudio que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social y también otras fuentes, dictamina por ahí que más o menos el 80% de los mexicanos, el 80% de los 120 y tantos millones de mexicanos que somos, no importando su nivel sociocultural, eso es importante, es decir, no importante si son de estrato social y económico bajo, medio o alto, no importando eso, usan en algún momento de su vida plantas medicinales. Esto quiere decir, básicamente, y en términos muy generales, que existe un potencial de 99 millones de personas, es decir, 99 millones de potenciales consumidores que podrían comprar la planta medicinal que en algún momento tú, tu comunidad o tu asociación, por ejemplo, no sé en dónde estén participando, podrían consumir y podrían dejar una serie de recursos. Ese dato es muy importante. Mercado potencial de casi 99 millones de personas. Evidentemente, de estas 99 millones de personas es probable que el consumo no sea recurrente, que no sea cada semana o que no sea cada mes. Sin embargo, si consideramos a estas personas que son mexicanos agrupados en familias,
la verdad es que sí, las posibilidades de que algún miembro de la familia en algún momento de la semana o del mes pueda consumir plantas medicinales, pues entonces se elevan. Dejo por ahí el dato, hay un potencial muy grande de posibles consumidores de plantas en México, porque les decía de manera interesante, lo consumen no importando su nivel sociocultural. Eso es un dato también relevante. Algunas personas con las que he hablado al respecto sobre este asunto me dicen, oye, está bien, o sea, hay plantas medicinales en nuestro país que se pueden usar para esta finalidad de comercialización de plantas medicinales. Existe gente que potencialmente podría comprarlos, pero seguramente la normatividad mexicana para su aprovechamiento debe de ser una tortura, ¿no? Como a veces suelen ser los registros de UMA, de PIMS y todos estos esquemas que a lo mejor ustedes han escuchado en algún momento. La realidad es que la gente tiende a pensar en que si necesita o no dar de alta una UMA, un PIMS o alguno de estos registros para el aprovechamiento de la vida silvestre en México, pero la realidad es que no. En ninguna de la inmensa mayoría de las plantas medicinales que hay en nuestro país es necesario utilizar algunos de estos esquemas para su aprovechamiento. Es decir, la normatividad en este sentido para el aprovechamiento per se no es realmente estricta. Y esto tiene que ver porque la Ley General de Vida Silvestre solamente considera que las plantas que estén dentro de la NOM 059 para su aprovechamiento deberían de usar alguno de estos esquemas, como les decía, UMA, PIMS, permisos de comercializador, etcétera. Entonces, realmente son pocas las especies que tienen propiedades medicinales y que están dentro de la NOM 059. Además, sabemos que la NOM 059 realmente está desactualizada, tiene años que no incluye las especies que debería de incluir y no saca especies que afortunadamente ya no estén en alguna de sus categorías de riesgo. Pero lo que quiero decirles con esto es que la normatividad en este momento por parte de la Semarnat, que se pensaría que manejan que manejan y legislan el uso de un recurso como este, de vida silvestre, en este caso de plantas de origen silvestre, no es tan fuerte, es decir, es muy pequeño y realmente es vamos a llamarlo obstáculo, que es 100% salvable. Entonces, por ahí les dejo este dato. Y siguiendo con este esquema de ejemplificar con la plática que tuve con alguna persona sobre este tema en particular, me decía, ok, entonces la legislación no es tan complicada, sin embargo, la competencia debe ser enorme, ¿no? Es decir, ya debe de haber como grandes empresas que se dedican a esto. La realidad es que sí, en este momento en México sí existen grandes empresas que, entre otras cosas, porque son empresas como muy diversificadas según nuestro análisis, pero sí se dedican a la comercialización de este tipo de plantas, es decir, de plantas medicinales. Ninguna de estas empresas en México, desde luego, maneja el total de las especies que potencialmente podrían utilizarse como medicinales. Y más aún, ¿se acuerdan que yo les pasaba por ahí un dato que solamente 250 especies se comercializan? Pues ninguna de las empresas que hay en México actualmente comercializa, ya no digamos las 3,000 especies medicinales que hay en nuestro país estimadas, sino ni siquiera comercializan el total de las 250 especies que se comercializan normalmente en el mercado mexicano. Entonces, a lo que vamos es que sí, hay empresas que se dedican a trabajar este negocio, no obstante, el porcentaje de especies que están manejando es muy pequeño. Y esto sigue abriendo la posibilidad de nuevos actores, de nuevas empresas, de nuevos emprendedores, de gente como ustedes, que en algún momento se animen justamente a poder trabajar con este tema que, como estamos viendo, realmente tiene potencial. Incluso algunas de estas empresas que sí trabajan con plantas medicinales, principalmente comercializan plantas medicinales, pero de especies que no tienen distribución en México, es decir, de especies que normalmente son de importación. Entonces, este número de plantas mexicanas que se comercialicen sustentablemente en México, por empresas en este caso, se reduce aún más. En este sentido, estos datos nos dan un panorama para pensar justamente que aunque existe la competencia, realmente la competencia no es algo que nos va a complicar un modelo de negocio que tenga justamente como objetivo la comercialización de plantas medicinales, ¿no? Entonces, vamos viendo que la normatividad es laxa, que hay potencial de compradores, que hay muchas especies, que la competencia es baja,
no hay monopolios en este sentido y eso va configurando un negocio que parece prometedor, ¿no? Ahora, hablando de la cadena de comercialización, una cadena de comercialización básicamente es la ruta que sigue un producto desde su origen, desde su producción o, en este caso, su recolección, hasta llegar al consumidor final. En este caso, la cadena de comercialización de plantas medicinales en nuestro país es larga, es decir, empezamos con el recolector, que fundamentalmente son mujeres, lo veremos en un momento, mujeres además en zonas marginadas, hablaremos de ello en un momento, que le van a vender esas plantas al acopiador local, digamos en el municipio, y posteriormente ese acopiador local va a un acopiador regional, que puede ser, por ejemplo, el municipio más urbanizado que haya en esa área, allí llegan los diferentes municipios a vender sus plantas. Después va un mayorista, por ejemplo, que puede ser el que le va a vender a la gente de las grandes centrales de abasto de México o los mercados de México, y finalmente está justo el detallista, ¿no? La gente que ya con el puesto, con los ramitos de plantas medicinales, con los costales, con los sobres, se los da al consumidor final. Aquí el asunto es que como la cadena es muy larga, acortar esa cadena y dar valor a esa cadena, de qué se trata de dar valor a la cadena, es una gran oportunidad. Es decir, de alguna manera, un modelo de negocio que ustedes puedan idear que acorte este largo camino que tiene la planta desde su recolección hasta la disposición del consumidor final, hacer corta esa ruta, va a darle valor a la cadena porque la va a acelerar y además el costo económico que paga el consumidor final va a tener mayor beneficio en la gente que está detrás justo del mostrador cuando llegue el comprador a adquirir la planta, ¿no? Y además hay que darle valor a esa cadena. Les comentaba hace un momento que los recolectores en México fundamentalmente son mujeres en zonas marginadas, en condición de pobreza. Eso actualmente, y aunque pueda sonar quizás a lo mejor un poco feo, la realidad es que da un gancho para que la gente compre los productos. Es decir, poder ayudar a gente en esas condiciones a consumir un producto va a ser un beneficio añadido, es decir, va a agregar valor a esta cadena de comercialización que finalmente va a repercutir en ingresos y eso va a ser benéfico para todos. Por otro lado, además, en esta cadena de comercialización no hay información técnica que incluya los aspectos en los cuales se está recolectando la planta. Por ejemplo, hay plantas, según lo que nosotros veíamos, que si se colecta en tal o en cual época, la gente por tradición dice que tiene una mayor efectividad para curar el padecimiento que se está utilizando. Entonces, estas cosas que puedan sumarse, decírsele al comprador, sabes que esta planta viene de una persona que comercializó en una zona con pobreza, eso le va a ayudar a elevar su calidad de vida. Además, te estamos dando información técnica, además te estamos dando información, por ejemplo, etnobotánica. Entonces, esto va sumando al valor y va haciendo que la planta no sea solo un ramito de cosas secas que se está vendiendo en un mercado. Está configurando un producto de alto valor que va a repercutir mucho mejor en beneficio a la gente que esté realizando esta clase de cosas. Entonces, hay una oportunidad en acortar la cadena y en darle valor a esa cadena. Ahora, no, como les decía hace un momento, no existen empresas que actualmente en México aprovechen sustentablemente las plantas medicinales integrando de manera efectiva estos aspectos relacionados con la botánica, la ecología, la farmacología, la toxicología, en su caso el cultivo, la colección de las plantas. Es decir, están vendiendo solamente plantas, no están vendiendo todo el cúmulo de información que puede tener esta planta, no dan mínimamente ni siquiera una etiqueta que pueda hablar sobre esa planta y dar certezas y dar más información al comprador que configure otra vez un producto que sea más que un ramito. A lo que voy es que en este momento las empresas, incluso estas grandes empresas que comercializan muchas plantas, muchas especies de plantas medicinales, están vendiendo ramitos y a lo más están vendiendo cápsulas de comprimidos o están vendiendo costales. Es decir, no le están dando más valor más allá de que la planta, que te digan que en ese momento que la planta sirve para curar el dolor de panza. No te están dando elementos, no te están dando información, no le están dando valor más allá de lo que significa el puro ramito. Entonces eso es una enorme oportunidad, sobre todo para gente que sabe del tema, gente como seguramente ustedes, biólogos o profesionales en alguna otra área de las ciencias biológicas, que justamente pueden extraer esta información y pueden ponerla a disposición y eso en algún momento aumentaría el valor de las plantas, ¿de acuerdo?
Lo que les decía hace un momento, los recolectores principalmente en México son mujeres campesinas en zonas marginadas. Esto, además de, como les decía, permitir sumar valor al producto, desde luego, y eso hay que considerarlo, porque de eso se trata el uso sustentable, que pueda beneficiar a un mayor número de personas. Entonces, las plantas medicinales, lo creo a pie juntillas y sin lugar a dudas, más allá que todos estos programas clientelares que el actual o el anterior o los que vengan gobierno, no estoy hablando de ninguno en particular, pueda poner a disposición de esta gente, más que regalarles un subsidio, más que regalarles dinero, las plantas medicinales de verdad que representan una oportunidad para que estas personas puedan, mediante la comercialización de estas plantas, elevar sus posibilidades de calidad de vida, ¿no? Entonces yo creo que esto no es algo que hay que despreciar. Este dato particular de quiénes son la gente que está colectando las plantas medicinales en el país es un tema interesante porque puede dar para mucho, ¿no? Se los dejo ahí. Esta es una realidad que se vive. La parte fea de este asunto es que más del 90% de las plantas medicinales que se consumen en nuestro país, la mayoría, el 90%, proviene de poblaciones silvestres sin ningún tipo de manejo sustentable. Es decir, la gente va, colecta las plantas y las lleva a vender. No hay vedas, no hay zonificación, aquí sí, aquí no puedes hacerlo. No hay esta cuestión de decir, ¿sabes qué? En cierta característica de la edad de la planta, en cierto estadio de vida no se va a colectar, las semillas no se colectan, esta clase de cosas que dependerá de la biología de la especie en particular. Actualmente, la mayoría de las plantas medicinales en México se están colectando de manera no sustentable. Entonces es un tema que es preocupante, pero que, como les decía, al revertirse podría sumar a una oferta de valor de plantas medicinales. Y desde luego la recolección excesiva de este tipo de plantas ha generado en algún momento que algunas especies puedan caer en alguna categoría de riesgo, ¿no? El caso de las orquídeas, que no solamente son plantas ornamentales, sino que en México tienen diversos usos para curar diversos padecimientos, según la bibliografía, no solamente se colectan para venderlas como ornatos, sino también se colectan para venderlas para este fin medicinal. Y el asunto es que justamente la excesiva recolecta de esta clase de plantas ha puesto a sus poblaciones en aprietos, ¿no? Entonces eso es algo que hay que considerar cuando hacemos un modelo de negocios que pretendemos tenga como foco algún aspecto de la biodiversidad, pues debe ser desde luego un proceso sustentable, si no, no estamos contribuyendo en nada. Es importante, desde luego, es sumamente importante llenarse el bolsillo, llenarse la panza, desde luego, pero también hay que hacer algo más que solo llenarse la panza, ¿no? Al menos esa es mi filosofía. Y llenarte la panza destruyendo una población de orquídeas, pues a la larga va a traer consecuencias, ¿no? Son cosas que todos ustedes saben. Casi para finalizar, porque les digo, esta es una charla, como somos relativamente pocas personas, ya se juntaron 19, está perfecto. A lo mejor al final abrimos una pequeña sesión de preguntas y respuestas, por si algo tienen que comentar. Pero bueno, hay que decir también que actualmente la investigación de mercados sobre este aspecto en particular de plantas medicinales es escaso, casi que prácticamente existente. Y es un tema recurrente en asuntos de aprovechamiento de la biodiversidad. Todo mundo se clava, y está perfecto, hay que tener estas cosas muy claras, en el manejo de las poblaciones, en la biología de las especies, en los estatus de si están en riesgo, de si no están en riesgo, cuáles son las temporadas reproductivas. En esta parte de, vamos a llamarlo de manera amplia, de la biología de las especies con las que estamos trabajando, de las maneras de reproducirlas, de propagarlas en este caso, pero estamos dejando de lado el otro pilar fundamental para cualquier tipo de uso sustentable que ustedes me digan sobre vida silvestre, llámese flora o fauna, que es el modelaje de los negocios. Sí, una parte importante es tener el conocimiento técnico científico sobre el manejo de un recurso, pero otra parte igual de fundamental es la investigación de mercados, el modelaje de negocios para que podamos obtener beneficios para la gente que trabajamos en esta área. Es importante que el modelaje de negocios cada vez se vaya considerando más una parte fundamental del uso sustentable. Actualmente, el academicismo rampante, así lo considero yo, que hay en las instituciones de investigación en nuestro país, desdeña esta clase de cosas porque es dinero, ¿no? Porque se sataniza el hacer negocio, ¿no? Eres seguramente un maldito capitalista que solamente quiere enriquecerse. Y la realidad del mundo, la dinámica de nuestro planeta, parada ahora por el coronavirus, desde luego,
pues nos ha impreso justamente esta dinámica en donde hay que comercializar para poder obtener beneficios para todos. Y hay que hacerlo de una manera sustentable. Por eso es que estas cosas, la cuestión técnica, científica, la cuestión de investigación de mercados y desde luego la cuestión social, deben de ir de la mano para que realmente la biodiversidad en cualquiera de sus variantes pueda convertirse en un recurso que realmente sea un motor de desarrollo para una región, para un país, para un municipio, para el área geográfica que ustedes quieran. De manera general y en resumen, vamos a decirlo así, hay muchas especies en México con potencial de uso, es decir, hay oferta, hay un montón de especies, recuerden ustedes, hay al menos 2.750 especies con potencial medicinal que actualmente nadie está usando, y además hay 250 especies más que medio se comercializan actualmente. Hay millones de mexicanos que consumen y están dispuestos a seguir consumiendo y a pagar desde luego por estas plantas medicinales, es decir, hay demanda de estos productos en nuestro país. Y por otro lado, como les decía al principio, y para los que se van integrando, la normatividad no es excesivamente prohibitiva, es algo que se puede saltar, se puede hacer, no te van a complicar la vida estos marasmos burocráticos de esquemas de aprovechamiento. La competencia es superable porque si bien hay competencia, hay empresas que se dedican a la comercialización de estos productos, no están abarcando la totalidad y no le están dando el valor que podría dárseles. La oportunidad, las oportunidades, según nosotros lo vemos, y de manera general, les digo, estas medidas generales que derivan de un análisis mucho más amplio que nosotros hicimos, es que las oportunidades están en acortar la cadena del productor o recolector en su caso y el comprador. Ya les decía, acortar esa cadena, hacerla más rápido, hacerla más eficiente, seguramente le va a dar valor al producto. En algunas de las opciones que manejábamos, que finalmente el destinatario de este análisis no se animó a probar en campo, pero decíamos que, por ejemplo, seguramente ustedes han ido a una tiendita en donde hay estas maquinitas donde le echan una moneda, le dan vuelta y sale un huevito con algo adentro. Nosotros proponíamos poner a disposición del consumidor en muchos puntos de venta, así se les llaman las tienditas, pues, esta clase de maquinitas con planta deshidratada para los males que afectan primordialmente a la población. Los más comunes, como por ejemplo los dolores estomacales, las gripas, los dolores menstruales, esta clase de cosas, y poder acercar mucho más rápido que un grupo de colectores, porque esto fue para una organización civil, un grupo de colectores pudiera, mediante financiamiento de alguien, incluso mediante su propio ahorro, juntar para poner estas maquinitas en diferentes puntos de venta y poder acortar, hacer más rápido el ciclo de compra. No quisieron probarlo, se fueron por otro esquema finalmente. Sin embargo, hay ideas en ese sentido de poder acortar la cadena del productor o recolector hacia el comprador. Otra oportunidad está, les decía, en dar valor a la cadena y al producto incorporando elementos que hasta ahora no se han usado. Es decir, decir que esta clase de productos beneficia a un grupo social en desventaja, actualmente entre los consumidores tiene punch y puede hacer que prefieran este producto por sobre otros. Por sobre otros iguales que vendan en el mercado, pero que está vendiendo una señora en un puesto o que está vendiendo una empresa de estas que de repente abundan, que venden productos naturistas, en lugar de beneficiarlos a ellos, beneficiar a una comunidad, eso pega hacia el lado del consumidor mucho actualmente. Además, incorpora estos elementos etnobotánicos, qué parte de la planta se usa, en qué temporada. Evidentemente, muchas de las plantas medicinales que hay en nuestro país, si bien ha habido grandes esfuerzos en determinar de manera científica y técnica el potencial real de cura de tal o cual padecimiento, la realidad es que estamos lejos todavía de decir que todos estamos con la certeza de que realmente curan uno u otro padecimiento. Sin embargo, el acercar esta información y decir que las comunidades de tal lugar reportan que el uso de esta planta es útil para tal padecimiento puede ser muy valioso. Incorporar esta información, no vender solo ramitos, no vender nada más ahí, incluso las cápsulas, ¿no? De la gente que se dedica a hacer comprimidos, que también es relativamente sencillo, no están incorporando información adicional que le dé valor de cara al consumidor. Entonces, aquí hay otra oportunidad que ustedes con la formación que tienen seguramente podrían hacer una lista de manera atractiva para la gente que se les presente esta clase de cosas, ¿no? Y otra oportunidad, desde luego, es incorporar especies que actualmente no se usan. Les reitero, hay 2.750 especies que se están usando
que no se están usando en la comercialización, que las comunidades en México las usan ciertamente, pero no se dan de cara al consumidor. Esto no tiene nada que ver con la famosa biopiratería. No estoy proponiendo aquí que vayamos a ver cuáles son las plantas medicinales que usa la etnia, la que sea, en el estado más pobre del país y que las vendamos. Lo que estoy haciendo es que justamente demos valor a esta cadena y que justamente esa gente que está colectando las plantas y tú que estás haciendo el proceso de intermediario aportando esa cadena, pueda tener más valor para el consumidor final y pueda ser un producto de alto valor, ¿de acuerdo? Entonces, estas son algunas de las oportunidades que nosotros destacamos y desde luego para poder hacerlo creemos, bueno, no creemos, es una certeza, se necesitan tener modelos de negocios bien estructurados y sustentables, desde luego, ¿no? Contribuir, estos modelos de negocios seguramente contribuirían a conservar las especies en riesgo, ¿no? Como el caso de las orquídeas que les comentaba, pero como muchos otros que seguramente ustedes conocen. Entonces, así es como se pinta de manera general el panorama de posibilidad de comercialización de plantas medicinales en el país. Hay un montón de plantas medicinales, pero no hay gente, no hay esfuerzos emprendedores que se hayan dedicado sistemáticamente a cubrir estas áreas de oportunidad y estoy seguro que en el momento que alguien lo decida, le va a pegar por ahí, ¿no? Le va a pegar en el sentido de beneficios económicos, desde luego, que es completamente válido, pero le va a pegar también porque va a ayudar a la conservación de las especies al darle importancia a esas especies, al darles valor, además al establecer métodos sustentables de colecta de producción y desde luego va a beneficiar necesariamente a los colectores o a los cultivadores, a la gente que en este momento son mujeres en zonas marginadas en situación de pobreza, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un negocio redondo, nadie le ha metido realmente a trabajarlo en serio, porque no se trata solamente de invertir. Es más, aquí el punto realmente lo de menos es invertir, porque las cantidades que se necesitan no son tan amplias, pero se necesita mucho trabajo de estructuración y de coco para poder pensar cómo establecer un negocio de esta naturaleza. Yo creo que lejos de que muchos colegas que le saben a la botánica, que le saben a la etnobotánica, lejos de estarse peleando por ver si consiguen una chambita en la prepa, no es insulto, yo di chamba, yo di clases en una prepa alguna vez, pero lejos de hacer estas cosas, de andar buscando a ver si les dejan entrar a la Semarnat, a la Profepa o a la oficina de ecología de su municipio, pues deberíamos de voltear a ver esta clase de cosas. Hoy hablamos de plantas, la siguiente semana a lo mejor hablaremos de venado, pero hay N oportunidades en la vida silvestre y en la biodiversidad en general en México, en el planeta, pero circunscribámonos en este momento a nuestro contexto, que seguramente podrían sacarnos del aprieto que como gremio estamos, ¿no? Todas estas modelajes de negocios, que aquí yo solamente les estoy presentando un resumen, lo hacemos en una unidad que tenemos aquí en el Museo Vivo, que es donde yo trabajo, que se llama el Laboratorio de Negocios Silvestres, en donde básicamente lo que hacemos es pues, poner en práctica la visión y modelar negocios que beneficien a los emprendedores y desde luego a las comunidades donde se distribuye la vida silvestre. ¿Qué hacemos en el Laboratorio de Negocios Silvestres? Hacemos análisis y modelaje. Si tienes un terreno, si tienes una idea y un terreno, si solo tienes una idea pero te falta el terreno, es decir, te brindamos opciones para que tú puedas estructurar un modelo de negocios que conserve la biodiversidad y que desde luego deje beneficios económicos. Damos asesorías en línea sobre temas en particulares, como les digo, hablamos sobre temas, pero damos asesorías sobre esquemas de gestión de los esquemas de aprovechamiento en México, las sumas, los PIMS, todo este rollo. Damos asesorías sobre la otra parte importante que es el modelaje de negocios, damos asesorías sobre marketing que tiene que ver con vida silvestre. En fin, estamos moviéndonos en este tema. La verdad es que hemos logrado ayudar a gente en este sentido y nuestro orgullo pues es que al final los proyectos trascienden a algo más. Allí les dejo la liga por si ustedes quieren revisarlo. Y si alguno de ustedes, como les decía, si tienen alguna duda o pregunta, los invito a que podamos charlar. Todavía tenemos algún tiempo, llevamos 35 minutos hablando. Bueno, llevo 35 minutos hablando, pero si alguno de ustedes tiene una duda, pues adelante, se las puedo responder, al menos intentaré respondérselas. Si no, pues nos veríamos en la siguiente ocasión. Otra vez agradecido porque hayan participado en esta pequeña charla. Ojalá haya sido de su interés y ojalá algún dato por ahí ya dejemos que les sirva o no, que les prenda un foco de idea
para que pueda trascender alguna idea que ustedes puedan echar. Me espero unos segundos para ver si alguien quiere hacer una pregunta. Si no fuera así, para hacer la pregunta solo tienen que activar su micrófono y hacen la pregunta. Nada más nos dicen su nombre y con todo gusto la respondemos. Y si no fuera así, pues entonces, que creo que es así, no hay preguntas. Hola, Hola Jess, dime, ¿en qué te puedo ayudar? me gustaría saber qué tipo de proyectos has llevado con éxito, o sea, como en comunidades o ejemplos que nos puedas brindar de el trabajo que has realizado. Gracias, Jess. Te platico brevemente. Mira, hemos trabajado, por ejemplo, proyectos de acuicultura, las clásicas que son de mojarra, pero hemos trabajado también, por ejemplo, con gasterópodos, proyectos de acuicultura en gasterópodos. Hemos trabajado, por ejemplo, con la ubicación de árboles en zonas municipales para hacer recorridos que tienen que ver con el ecoturismo basados justamente en la observación de árboles. La mayoría piensa, por ejemplo, en observación de aves. Nosotros hemos planeado esa clase de proyectos como de observación de aves, de árboles. Hemos trabajado, por ejemplo, en proyectos que tienen que ver con cultivos de insectos, algunos de ellos comestibles, otros que no lo son, sino que son de venta para o bien control de plagas o bien, por ejemplo, algunos para ornato. Hemos trabajado también con el desarrollo de modelajes para mariposarios en el sureste del país, para iguanarios, que es lo más común en México, venados cola blanca, iguana, todo el mundo de alguna manera quiere poner esto. Hemos trabajado también con gente que dice, oye, tengo un terreno, por ejemplo, el último fue en Puebla, tengo un terreno y no sé exactamente qué hacer en el terreno en Puebla. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer como un inventario de oportunidades, que básicamente es un inventario biológico de lo que hay ahí, pero que en algún momento podría dejar beneficios económicos a la gente. La realidad es que con la mayoría de las personas con las que hemos trabajado, o bien son particulares propietarios de algún predio en particular, o bien son organizaciones civiles que ayudan, por ejemplo, a ejidatarios a tratar de levantar estos proyectos, y pocas veces y con poco éxito hemos trabajado directamente con comunidades de ejidatarios, por ejemplo. Esto debido a que es muy difícil, sumamente complicado que se pongan de acuerdo. Y organizarlos lleva un proceso social amplio que no es nuestra especialidad. Nosotros nos basamos en esta parte del modelaje de negocios, pero bueno, con algunos hemos ayudado. Sin embargo, sí, la verdad es que poner de acuerdo a la gente es sumamente complicado. Ponerse de acuerdo a dos personas es difícil. Poner de acuerdo a una asamblea de 150 personas es un trabajo titánico, ¿no? Mis respetos para los antropólogos y la gente que se dedica a esta clase de cosas, ¿no? Es muy, muy complicado. De manera general, flora y fauna hemos trabajado en varios aspectos, siempre bajo la lupa del aprovechamiento sustentable, y eso ojalá más o menos te deje conforme con la respuesta. Sí, muchas gracias. A ti, Jess, gracias por estar aquí. ¿Alguien más que tenga alguna preguntita por allí? Ok. Hola, Iván. Hola, Magdalena, dime en qué te puedo ayudar. Me llamó mucho la atención el hecho de que las asesorías que proporciona el museo que tú, entiendo que lo diriges, trabajas ahí. Sí. Yo he estado en algunas comunidades de Guerrero Sí. y son, como tú has comentado, comunidades pobres, marginadas, pero hay algunos grupos que están ya organizados, ¿sí? Algunos grupos, por ejemplo, en Pueblo Hidalgo, en Guerrero, ellos están organizados para hacer, ellos le dicen remedios, ¿no? De ¿Hacer qué, plantas, perdón? remedios, Ok, ok. medicamentos, jarabes, Ya, pomadas, ¿sí? Jabones, cuya base son las plantas medicinales, ¿no? perfecto, sí. Pero como también tú bien lo dices, eso lo hacen, los obtienen con base en la recolecta. Ellos no siembran nada, ¿no? ¿Sí? Entonces, a mí sí me preocupa ese asunto de la recolecta. El hecho de que se pueda sembrar, se puedan hacer cultivares de las plantas medicinales, podría también de ahí retomar esa oportunidad de negocio que tú mencionas, ¿no? Claro, y Sí, sumaría valor, sí, claro. y le sumaría valor. Sí, eso puede ser, es un comentario Sí, que sí, gracias, Magdalena. Es verdad, esta parte de la colecta, como les
platicaba yo al final de la presentación, pues es un foco rojo, porque la mayoría de las colectas se hacen de manera no sustentable, ¿no? Si existen ya, por ejemplo, grupos organizados, pues ahora el asunto de la gente como nosotros, como ustedes, como yo, pues es generar los procesos que permita acercarnos. A veces estamos muy desvinculados los profesionales en esta área con la gente que tiene las tierras y con la gente que lleva la actividad. Es un proceso difícil que no es de hace unos años, es una problemática social que abarca pues desde que se formó el ejido y se formaron las universidades en el país, que no ha habido esta vinculación real para que podamos trabajarlo, ¿no? Hay que seguir ideando maneras de acercarnos y seguramente ellos estarán ideando también maneras de acercarse a nosotros, ¿no? En algún momento nos encontraremos. Gracias por tu comentario, Magdalena. Gracias, Iván. Buen día, buena tarde. ¿Alguien más que quiera comentar o preguntar algo? Nadie. Perfecto. Muy bien. Pues les agradezco infinitamente, de verdad, infinitamente que hayan estado aquí. Para mí es un desahogo de la cuarentena. Además, pues me gusta tener contacto con colegas que tienen ideas como las que nos comentaba Magdalena, dudas como las que tiene Jess, porque finalmente te da cosas en qué pensar y no nomás estás dándole vueltas a ver si somos municipio de la Esperanza o a ver si regresamos en clases el 1 de junio, esta clase de cosas, ¿no? En fin, les agradezco mucho su participación, deseo que estén muy, muy bien. El próximo live lo publicaré en mi página de Facebook. Les dejo ahí el enlace de nueva cuenta por si quieren visitarlo, para que conozcan qué es lo que hacemos. Y estamos a la orden para cualquier duda que tengan. Gracias, buena tarde a todos. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Que tengan buena tarde. Gracias a todos nuevamente. Alguien, perdón, me regreso rápido. Pablo Pérez, que no sé si ya se fue, pero nos preguntaba por chat que si la grabación estaría disponible. Voy a tratar de hacerlo. Sí la grabé, la estoy grabando. Entonces, una vez que se descargue, voy a intentar subirlo a Facebook. Subir un video a Facebook a veces es complicado por el internet que tenemos en la zona, pero voy a procurar hacerlo lo más pronto posible. Bien, gracias de nuevo a todos.